En estos últimos días hemos estado mirando tantas cosas, ¿verdad? Conflictos bélicos en diferentes partes del mundo, desastres naturales, y nos estamos preparando, salimos de una y nos estamos preparando para recibir otra tormenta. Y todas estas cosas tienden a crear en nosotros ansiedad, a crear en nosotros cierta incertidumbre y en muchas maneras, muchas veces, a que nos desenfoquemos de dónde tenemos que tener la mirada. Y esta tarde yo quiero compartir con ustedes una palabra que nos va a ayudar a eso, a mantener el enfoque. Sabemos que somos humanos y las situaciones que vivimos, tanto a nivel personal como familiares, la comunidad, el mundo, nos afectan porque somos seres emocionales y Dios así nos creó con emociones. Y no hay nada de malo en expresar sus emociones siempre y cuando se expresen en el contexto que deben expresarse, todo bajo su debido control. Porque el temor, el miedo humano es bueno en cierta manera, porque Él nos ayuda, es un aviso, es un sistema de defensa de nuestro organismo para advertirnos de un peligro o de una situación. Ahora, malo es cuando nos dejamos tomar del miedo y el miedo se apodera de nosotros de tal manera que nos paraliza y nos lleva a un punto de desesperación. Esta tarde vamos a usar un salmos que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos enfocados, a mantener el enfoque. Vaya conmigo en su Biblia o en su teléfono al Salmo 27. Salmo 27. ¿Lo tenemos? Los que gustan y quieren y desean y pueden ponerse de pie, ¿verdad? No es que sea mandatorio, pero si así te lo desea, pues está bien hacerlo. Y dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No esconda tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayudas has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran cuerdad. Hubiera yo desmayado
si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Leamos todos el último versículo, por favor, el 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Te damos gracias, mi Dios, por esta tu palabra, la cual es bendita por los siglos de los siglos. Te rogamos que tu Espíritu Santo en esta tarde ministre nuestra vida y que al salir de este lugar y del cielo, nuestra confianza en ti sea mayor y nuestros ojos siempre se mantengan mirándote a ti. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, pero sí me gustaría leer este mismo salmo en otra versión, que es la que voy a estar manejando. Y es Nueva Traducción Viviente. Escúchelo en esta versión. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malos vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificio con grito de alegría, y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor. Ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda. No rechaza a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora. No me abandone, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permita que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, aquí está la clave, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Las situaciones, amados hermanos, difíciles o alegres de la vida de David no podrían ser muy diferentes a la nuestra, a la que vivimos en la actualidad. La Biblia, ¿verdad?, nos habla de David, un hombre que venía de una cuna humilde, de un oficio despreciable por otras culturas, pastor de ovejas, pero que Dios escogió y lo exaltó, convirtiéndolo en el rey de su pueblo amado, en el rey de Israel. ¿Por qué? Porque era un hombre conforme a su corazón. Este salmo nos cuenta los aciertos de David, cómo Dios lo protegía, cómo él buscaba de Dios, nos cuenta su victoria, pero lo interesante es que cuando la Biblia narra la vida de David, no omite sus errores. Y eso es lo interesante. La Biblia habla de todas las cosas buenas de David,
pero no omite sus cosas malas. Entonces eso, amados hermanos, es algo que debemos tener en cuenta, que Dios así es. Él no nos escogió a nosotros porque haya perfección en nosotros, sino simplemente por su amor y por su misericordia. Ahora nosotros nos deleitamos, ¿verdad?, leyendo los salmos, sabiendo que no somos diferentes, amados hermanos, a la vida de David. Sabemos que este salmo, como dice su encabezado, fue escrito por David, pero hay algo interesante en este salmo. Este salmo expresa declaraciones firmes de confianza. Usted mira a través de todo este salmo, David está expresando su confianza en el Señor. No solamente David afirma estas declaraciones, sino que demuestra su relación íntima con Dios. Aquí habla David de esa relación íntima con Dios. Expresa sus emociones, porque nosotros somos emocionales. A veces tenemos temor a expresar que tenemos miedo, que estamos ansiosos, que tenemos preocupaciones, que estamos tristes o que estamos alegres. Amados hermanos, no hay nada de malo en reconocer que pasamos por esas emociones, pero son parte del humano, son parte de la vida que vivimos. No solamente David expresa esa relación íntima que tenía con Dios, sino que vemos en este salmo la confianza con que David se acercaba a Dios para pedirle ayuda, pedirle su protección. Demuestra la actitud que David decide tener. ¿De qué? De mantenerse confiando en el Señor. De mantenerse confiando en el Señor. También este salmo demuestra una actitud de ofrecer y mantener una continua alabanza a Dios. Porque es bueno alabar a Dios cuando todo está bien. Es bueno alabar a Dios cuando hay salud, cuando no hay situaciones difíciles o adversas. Pero se hace difícil alabar a Dios cuando las cosas están malas. Pero David decide que él va a demostrar y tener siempre una actitud de alabanza y de adoración a Dios, independientemente de las circunstancias que a él lo estuvieran rodeando. Y a consecuencia de esa confianza que David demuestra a Dios, como resultado de esa relación íntima con Dios, como resultado de que David confiaba en Dios, Dios entonces muestra sobre David su amor y su bondad. Su amor y su bondad. Le da la ayuda que necesitaba, la victoria frente a sus enemigos, pero también esa bondad de Dios alcanzaba a todo el pueblo. La bendición que Dios derrama sobre usted va a alcanzar su familia. Y aquí vemos que Dios derrama bendición sobre David, pero esa bendición, esa bondad es derramada a través de todo el pueblo. Algunos piensan que David escribió este salmo aun cuando no había ascendido al trono y estaba pasando situaciones difíciles. Otros piensan que David escribió este salmo como resultado o con motivo de la muerte de sus padres. Los judíos dicen que David escribió este salmo ya después de viejo, como una reflexión de esa gran liberación que Dios le dio de la espada de aquel gigante. El segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos 16 y 17, habla de esto. Y Bobenó, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Zeruiah, que era sobrino de David, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrá con nosotros la batalla, no sea que
que se apague la lámpara de Israel. Recordemos que la Biblia es un pergamino, es un libro, no tiene capítulos ni versículos. Se dividió para beneficio de los lectores. No quiere decir que el Salmo, porque lleva el número 27, fue el número 27 que David escribió. Los salmos están agrupados por lo que hablan, ¿no? Salmo de confianza, tanto agrupado. Salmo de alabanza, tanto agrupado. Pero no necesariamente el número indica que fue en el orden que se escribió. Eso es lo que quiero decir. O sea, están agrupados por el tema del cual tratan. Pero tal vez este salmo David no lo escribió por ningún motivo en específico, pero sí vemos algo en este salmo. Es un salmo expresivo de los afectos piadosos y devotos que las almas misericordiosas demuestran cuando se acercan a Dios en toda situación, en todo momento y aún más cuando estamos en problemas. Si este salmo se fuera a dividir en secciones, lo podemos dividir en 6 secciones. Número 1, los versículos 1 y 3 de este salmo, vemos una determinación a no temer a los enemigos. ¿Por qué? Por la presencia de Dios, porque tenemos la presencia de Dios. Segundo, los versículos 4 y 5 muestran un deseo de vivir en la presencia del Señor. Y ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros, vivir en la presencia del Señor. Dice, pero es que vivimos en la presencia del Señor porque Dios lo llena todo. Pero estamos hablando de vivir en comunión íntima con el Señor. De buscar siempre tener esa relación íntima, de intimar con Dios. Tercero, el versículo 6 es una afirmación de alabanza en Dios. Como Pablo dice, si algún se gloríese en Dios, gloríese en el Señor Jesucristo, gloríese en lo que Dios hace, en lo que Dios es. Cuarto, los versículos 7 y 10 nos muestran una plegaria por la continua presencia de Dios. Amados hermanos, nosotros sin la presencia de Dios somos como el pez fuera del agua. ¿Qué pasa con un pescado fuera del agua? Muere. Así nosotros, si nos separamos de la presencia del Señor. Por eso David aquí clama, levanta una plegaria por esa continua presencia de Dios en su vida. Número 5, nos muestra una plegaria por la continua confianza en medio de una vida de tensión. Si una persona que vivió una vida de tensión fue David. David toda su vida fue en tensión, pero David supo también confiar en el Señor. Dice esto, el versículo 14, es una palabra de instrucción para nosotros. Sabemos que David tuvo muchas situaciones, muchos problemas. Su vida fue un caos. Primero estuvo corriendo de Saúl. Segundo, cuando llega al trono, su familia es un caos, se divide, un propio hijo le da un golpe de estado, David tiene que salir corriendo, el pueblo luego se vira contra David y sabemos todo ese desorden. Pero ¿sabe qué? David nunca permitió que sus temores fueran más grandes que su Dios. David nunca permitió que su temor fuera más grande que Dios. Porque David conocía que a pesar de todas las situaciones que él estaba viviendo, había vivido, la bondad de Dios era infinita. David entendía que a pesar de las situaciones que él estuviera enfrentando, esa situación no eran para llevarlo a él a poner esa situación más grande que Dios. Y a veces nosotros cometemos ese error. Hacemos las situaciones nuestras más grandes que el Dios que le servimos. Y el Dios a quien servimos es un Dios grande, poderoso, majestuoso,
un Dios lleno de gracia, de amor, de bondad, de misericordia, un Dios que perdona, un Dios que levanta, un Dios que restaura, un Dios que se compadece y conoce que somos débiles y que somos polvo. A veces permitimos que la circunstancia, como dicen por ahí, nos ahogamos un vaso de agua y no entendemos que tenemos un Dios grandioso. Entonces, no diga lo grande que es tu problema, di lo grande que es tu Dios. No es un diosito, el Dios nuestro es grande, creador de todo lo que existe. Volvamos a leer versículo 1 al 3. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esos 3 versículos describen esa relación estrecha de David con Dios, el Señor y yo. Habla del Señor es mío, Él. O sea, la relación íntima que David tenía con Dios. Recordemos que a pesar de todas sus faltas y errores, Dios mismo habla de David, un hombre conforme a mi corazón. Usted no entiende eso, no lo entiendo, pregúntele al Señor como usted lo vea al Señor cara a cara. Pero eso dijo Dios de David, un hombre conforme a mi corazón. David hace 3 afirmaciones acerca de lo que el Señor significa para él. ¿Qué significa Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para nosotros? Para David el Señor era su luz, que lo guiaba, que le daba entendimiento, que le enseñaba. No solamente era su luz, sino que era su salvación. David entendía que Dios no solamente lo guiaba, sino que también lo salvaba de sus enemigos. Y nosotros tenemos un Salvador que se llama Jesucristo, que nos ha librado del infierno y de la muerte, del pecado, y nos ha llamado a un reino grandioso, a su reino eterno. Nosotros no solamente tenemos la luz, porque Jesús, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Entonces nosotros tenemos esa luz porque tenemos a Jesús. No solamente es nuestra luz, para David no solamente era su luz, dice mi luz. No solamente mi luz, dice mi salvación. No solamente mi salvación, mi fortaleza, porque en momentos difíciles de nuestra vida estamos propensos a perder la fuerza, a desanimarnos, a sentirnos caídos, a sentirnos sin fuerza. Pero David entendía que su fortaleza no venía de él, sino que venía de Dios. Y de la misma manera que Dios fortalecía a David, también fortalece nuestra vida, porque Él es el mismo. Estas afirmaciones, recordemos que David las hace en medio de un contexto ¿de dónde? En medio de un contexto de acecho, donde sus enemigos lo están acusando, lo están persiguiendo, están procurando su mal. Pero también afirma el resultado de lo que sucedió con sus enemigos, su fracaso. Versículo del 4 al 6, y esto es importante, amados hermanos. Vamos a leer el versículo 4 al 6, porque esto es de suma importancia, especialmente cuando escuchamos cosas que a veces no tienen sentido. Dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultaré en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean.
No dice que me rodeaban, ¿verdad? Que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanza a Jehová. David veía el peligro y era consciente de su realidad. Y a nosotros muchas veces se nos dice que ignoremos la realidad. Hermano, tengo otra situación. No, hermano, tú no tienes esa situación, di que no la tiene. Amado, eso no es fe. Eso se llama positivismo. La fe no niega la realidad. David no está negando su realidad de que está en problema, de que está en situación, pero también es consciente de que Dios está con él. O sea, tengo un problema, me duele la cabeza. No, hermano, di que no te duele la cabeza. ¿Ha escuchado usted personas así que piden oración por algo? No, di que no lo tiene. No, ya, no tengo dolor de cabeza, no tengo dolor de cabeza. Me recuerdo cuando estaba en la secundaria, que me tocaba tomar una clase después de haber venido de educación física. Yo venía acalorado y tocaba la clase de física. Y el maestro decía, no, piensen que está frío, que el salón está frío, y así no van a estar pendiente del calor. Piensen que no está frío, uno sudando, no está frío, no hace calor. Y así muchas veces escuchamos personas dentro de nuestro círculo, ¿no? Decir, no, hermano, pero es que rechaza eso, no lo tiene. ¿A cuánto alguna vez le han dicho así? A todos. Eso no es fe, eso es positivismo. David nunca ignoró su situación. Lo que David hacía era que en medio de la situación mantenía una confianza, una actitud de confianza. Una actitud de confianza a Dios. Y a lo largo de toda su vida, David ofreció alabanza y adoración a Dios. Y ese era su propósito. Amados hermanos, el mayor deseo de David era estar cerca de la presencia de Dios. El mayor deseo de David era estar en la presencia del Señor. Porque David entendía la naturaleza de Dios, que la naturaleza de Dios es una naturaleza de bondad, que la presencia de Dios mismo, ¿verdad?, es agradable. La presencia de Dios es agradable. David entendía la naturaleza de Dios, que es un Dios bondadoso, agradable. ¿Cuántos se recuerdan de la última vigilia que tuvimos? ¿Verdad? Qué agradable estar en la presencia del Señor. Se siente agradable, dirían en mi país, se siente chévere. Y David entendía eso, que la naturaleza de Dios es agradable. Por eso su mayor anhelo era estar siempre en la presencia del Señor. No que no tengamos problema, no que él no tenía problema, pero él sabía que estando en la presencia del Señor estaba seguro. Jesús nos advirtió que en el mundo íbamos a tener problemas. Pero ¿qué dice? Confiad, yo he vencido al mundo. Estamos seguros en Dios. No es que no nos va a pasar situaciones difíciles, pero estamos seguros en Dios. Y esa es y debe ser el mayor anhelo de cada uno de nosotros. Estar siempre en comunión con Dios. Estar siempre conectado con Dios. Buscar siempre estar en su presencia. Buscar siempre estar deleitándonos en la presencia de Dios, porque si nos enfocamos en la presencia de Dios,
No vamos a perder el foco, no nos vamos a dejar abrumar por las ansiedades, las preocupaciones, las adversidades, las tribulaciones, los problemas que tengamos. No es que lo vamos a ignorar, pero en la presencia de Dios vamos a tener paz. Y podemos encontrar, como dice la alabanza, paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Recordemos que a través de la vida de David, hubo momentos que David experimentó lo malo, lo maluco, como dicen algunos hermanos, que es estar separado de Dios. ¿Se recuerdan cuando David comete aquel horrendo trama de no solamente le toma la mujer a Urías, sino que también manda a matar a Urías? Y se recuerda que como cuando David a raíz de eso escribe el Salmo 32 y Salmo 51, donde David expresa lo doloroso que es estar separado de Dios. Por eso aquí David en los versículos 7 y 8, él mismo, él nos recuerda a nosotros cómo es sentirse alejado de Dios a causa del pecado o a causa de la indiferencia. Aquí él ora y pide a Dios ayuda, pide que siga siendo ¿quién? Su Salvador. Según Salmo 51, no alejes de mí tu Santo Espíritu. Porque él entendía lo malo que es. ¿A usted alguna vez le ha pasado sentirse como lejos de Dios? Se siente mal uno, ¿verdad? Se siente feo. Y David entendía eso. Por eso él dice, ayúdame. Dice versículos 7 y 8 y 9. Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No esconda tu rostro de mí. Si a nosotros con Dios y estando cerca de Dios se nos hacen las cosas difíciles, algunas veces, ¿qué será estando totalmente separado de Él? Por eso, amados hermanos, es importante que siempre busquemos estar en la presencia de Dios. En la versión que ahorita leí, este versículo dice esto: mi corazón ha dicho, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, amados hermanos. Dios desea conversar con nosotros. Dios desea sentarse y tomarse un cafecito con nosotros. A nosotros como padre no nos gusta cuando nuestros hijos vienen y hablan con nosotros. ¿Cómo usted se siente cuando su hijo llega y papá, mamá, quiero hablar contigo? Y usted se goza cuando su hijo le hablan porque usted siente que sus hijos le están expresando confianza, le están expresando que confían en usted, que los tienen a usted ahí. Y Dios, amados hermanos, desea conversar con nosotros. Y eso debe ser nuestro deseo. Yo me pregunto, ¿qué despierta en ti saber que el dador de la luz, el Salvador, el que da fortaleza a tu vida, quiere tener una relación estrecha contigo? Amados hermanos, que el Dios creador de todo el universo, el Dios que nadie lo creó, el Dios que existe en sí mismo, el Dios eterno, el poderoso, el santo, el grande, ese Dios majestuoso, nos da la oportunidad y nos invita a tener comunión con Él. Eso es algo que nos debe llenar de gozo, de júbilo, de alegría, y algo que debemos siempre tener en alto y en alta estima. Porque muchas personas quisieran tener esa oportunidad, no la tienen. Pero nosotros se nos ha dado el privilegio
de tenerlo. No lo desaprovechemos. Aprovechemos cada instante de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida para intimar con Dios, para estar en su presencia, para adentrarnos en su majestad y expresarle lo agradecido que estamos con Él. Gratitud. Acerquémonos confiando, amados hermanos, en que no importa la circunstancia, el problema, lo que estemos pasando, Dios sigue siendo nuestro Salvador. Dios sigue siendo nuestro refugio. Él sigue siendo nuestra fortaleza. Él sigue siendo nuestro castillo fuerte. Él sigue siendo nuestra protección. Él sigue siendo el que levanta estandarte en favor nuestro. Él sigue siendo el que nos protege, el que nos guía, el que nos enseña, el que nos levanta, el que nos restaura, el que nos da la vida, la fuerza, nos da su gracia, nos da su misericordia, nos da su amor, nos da su perdón, aunque nosotros no lo merezcamos. Y eso es algo que debemos tener en alta estima. Uno de los versículos de este salmo que tiene un mensaje tremendo, y David vivió eso, hermano. Lo que dice el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Esta palabra me va a levantar, me va a sostener, me va a restaurar, me va a recibir. En otras palabras, aunque las personas, ¿verdad?, que dicen quererte, que dicen serte leal, en las personas que tú confías, te traicionasen, y su traición te pondría en una situación de tu alma se ha desplomado y se siente en el suelo, Dios te recoge y te levanta. David en cierta ocasión de su vida fue abandonado aún por su propia familia. David en cierta ocasión el mismo pueblo se viró contra él. David muchas veces tuvo que vivir en cuevas, hacerse loco. Se recuerda en cierta ocasión que en la cueva de Adulón que David se deja crecer la barba y se hace pasar por loco porque andaba corriendo, sus hijos le habían dado la espalda, sus seguidores se habían apartado de él. Él sabía lo que era vivir, ser abandonado. Pero David entendía que aunque esas personas se hayan ido, Dios estaba con él. Aunque todos te dejen, aunque todos se vayan, aunque todos te den la espalda, el único que nunca jamás te da la espalda es Dios, es Jesucristo. Porque Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su promesa y Él siempre estará con nosotros. Él siempre estará con nosotros. Dios nos recogerá, Dios nos levantará. Dios se caracteriza por restaurar a sus hijos. Y si Dios restaura, ¿quiénes somos nosotros para no ser parte del proceso de restauración en una persona? Dios restaura, Dios levanta. Versículo 11 y 12 dice: enséñame, oh Jehová, tus caminos y guíame por senda de rectitud. ¿A causa de quién? No me entrega la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran cuerda. Si David estuviera en ese tiempo, le dijeran: David, no, eso no existe, eso existe en tu mente, no hay enemigo, no hay nadie que te está rodeando. Rechaza eso. Pero no, él está aquí hablando de una realidad. Pero está pidiendo a Dios: no me deje caer en manos de ellos. ¿Y por qué es tan importante, amados hermanos, mantener un buen testimonio? ¿Y para qué? Recordemos que el comportamiento de nosotros, el comportamiento de una persona justa, una persona que sigue al Señor como Dios manda, es molestia.
para el pecador. Nos miran raro porque no somos como ellos. ¿Sabe por qué nosotros somos molestos al pecador? Porque es como un reproche para ellos. Porque usted y yo, por la misericordia de Dios, somos un espejo en el que ellos se ven y miran su falta. Debiera ser así. Como dice Jesús, que el hombre malo no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean descubiertas. Entonces nosotros, nuestro testimonio, nuestra relación con Cristo, nuestro caminar con Cristo de una manera justa, piadosa, es como algo que hace sentir mal al pecador, porque ellos se dan cuenta que están obrando mal. Y cuando usted quiere actuar de la manera correcta, usted va a ser aislado. Eso mismo lo dijo, que va a haber división. ¿A cuántos de ustedes les sucedió que al principio que se entregaron a Cristo y fueron los primeros en su familia a haberse entregado a Cristo, aún su propia familia lo desechó? Le llamó loco, fanático, no quería nada con usted. ¿A alguien le pasó eso? Solo fue a mí. ¿Por qué así? Porque eso dijo Jesús. No vino a traer paz, vino a traer contienda, cuchillo, división, a poner el padre contra la madre, el hijo contra el padre, el nuero, el suegro y todo. Porque la luz que habita en nosotros, el que está en tinieblas no la resiste. Entonces va a haber conflicto, porque lo que hay en usted es diferente a lo que hay en ellos, y va a haber conflicto. Y eso es lo que está aquí diciendo David. Vamos, hermanos, la sociedad, una sociedad que busca su beneficio personal y que busca vivir una vida desenfrenada, siempre nos va a mirar a nosotros mal. Porque nosotros, como para ellos, somos como un freno que le evita. Por ejemplo, ¿a quién le ha pasado que hay personas que dicen, no, yo cuando estoy al frente de fulano no digo malas palabras, porque sé que a él no le gusta? O yo no hago esto cuando fulana, ¿por qué? Porque viene siendo como un freno, y eso no le gusta a ellos, se lo aíslan. Escuche algo bien grande que David dice aquí: enséñame. Amados hermanos, nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a aprender. Dios quiere enseñarnos su camino. Dios quiere guiarnos por su senda de justicia. Y nosotros siempre debemos buscar aprender más y más de Dios. Pedirle a Dios que nos enseñe cuál es la senda, cuál es el camino, cuál es su voluntad, su propósito para nuestra vida. ¿Qué Él quiere de nosotros? Porque nosotros, por nuestra propia naturaleza humana, somos a veces cabeza duro. Somos por naturaleza desobediente. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, por naturaleza éramos hijos de desobediencia. Pero esa desobediencia está aún todavía impregnada en nosotros. Por eso debemos siempre pedirle a Dios que nos enseñe. Porque somos ovejas. ¿Sabe cuál es el animal más tonto de todos los animales? Las ovejas. Ese es el animal más tonto. Por eso tiene un pastor que lo esté ahí cuidando a los lobos. Porque las ovejas, además, ¿son qué? Usted sabe que las ovejas son ciegas y se pueden caer fácilmente por el precipicio. Eso es lo que pasa muchas veces con muchas ovejas que se están cayendo porque están escuchando la voz de otras cosas que no deben escuchar. Entonces, amados hermanos, debemos siempre pedirle a Dios que nos enseñe. No, como dice Proverbio 3, no tengamos confianza en nosotros mismos.
vamos a pedirle a Dios que sea el que nos enseñe. Porque sin Él nada vamos a aprender. Y no solamente que nos enseñe, sino que nos guíe. Hay necesidad, amados hermanos, de que Dios sea quien nos guíe. Afinemos nuestros oídos para escuchar la guianza del Señor a través de su palabra. Permitámonos a Dios guiarnos por senda de rectitud, por el camino del bien, por el camino de la santidad. Y como resultado de todo esto, amados hermanos, veamos el versículo 13 y 14. Aparte de que Dios derrotó los enemigos de David, como habla este capítulo, sabemos que a través de cada vivencia que David vivió en su vida, se acercaba más a Dios. Las situaciones, nuestras pruebas, deben acercarnos cada día más a Dios. Que cada situación que nosotros vivamos, cada prueba que enfrentemos, nos ayuden y la usemos para acercarnos más a Dios. Cada situación que David vivió lo llevó a acercarse más a Dios, a confiar más en Dios, a obedecer más a Dios. Y eso debemos nosotros hacer también, permitir que a través de las situaciones nuestra relación con Dios crezca, se fortalezca y se haga cada día más grande. Tenemos un Dios bondadoso, hermano. ¿Cuántos creen que tiene un Dios bondadoso? Dios es bondadoso, hermano. Amados hermanos, en todo este Salmo 27, el principal objetivo de David es buscar la presencia de Dios. Ese es el objetivo principal de David. En varios versículos vemos que dice: buscaré, busco, deseo, anhelo tu presencia. Ese es el mayor objetivo de David en este salmo, de buscar el rostro de Dios. No es que Dios se haya perdido, sino eso quiere decir tener comunión con Dios, intimar con Dios, tener una estrecha relación con Dios. Eso es lo que David anhelaba. Siempre estar en comunión con Dios, siempre tener su presencia, porque en su presencia hay plenitud y delicia a su diestra. Hay plenitud de gozo. Cuando usted está en la presencia de Dios, se siente gozoso, se siente renovado. Si no, mire nuestro hermano que 95 años, mire ese rostro. Siempre alegre, siempre con una paz, un brillo. Porque cuando vivimos en la presencia de Dios, Dios nos rejuvenece. Lo que pasa es que yo estuve pintando una casa y me quedó la pintura en la cabeza. Y se me quedó permanente. Pero somos jóvenes en Cristo. Busquemos. Los enemigos y las aflicciones, amados hermanos, pueden, si usted no se mantiene enfocado, desviarlo de buscar la presencia de Dios. Las aflicciones nos pueden llevar a no buscar la presencia de Dios, a enfocarnos en el problema de tal manera que nos olvidemos de la presencia de Dios, no olvidemos de hablar con Dios, porque estamos enfocados en el problema, en la situación, en la enfermedad, en la escasez, y nos olvidamos de buscar a Dios. Y eso es lo que estamos tratando de transmitir en esta tarde. Que no permitamos que las situaciones nos impidan tener comunión con Dios. El salmista quería conocer la presencia de Dios en su vida, estar siempre en la presencia de Dios. Dice: en la tierra de los vivientes, aquí hoy, que la persona cuando te vean digan: este luce diferente, mira el rostro, mira el brillo, mira la paz, este camina diferente, este habla diferente, este actúa diferente. ¿Por qué? Porque estamos llenos de la presencia de Dios. Como dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino en lo cual hay solución, sino ser lleno del Espíritu Santo.
para que se manifieste el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, fe, mansedumbre, bondad, templanza, benignidad, fe, paciencia. Pero eso es cuando se está lleno de la presencia de Dios. La relación, amados hermanos, con Dios nos hace creer que Dios actuará en favor nuestro en el tiempo oportuno, en el tiempo de Él, no en el nuestro. Esa relación que tenemos nos da a nosotros la fe y la esperanza y la confianza de que Dios va a obrar en favor nuestro cuando el tiempo sea oportuno. En nuestro momento difícil, amados hermanos, pidámosles a Dios ayuda, pidámosles a Dios fortaleza, pidamos a Dios que nos aumente la fe. Los mismos apóstoles pidieron a Jesús, aumenta nuestra fe. No nos creamos más superhombres ni supermujeres, ni que tengamos más fe que los demás. Admitamos nuestra debilidad y cuando estamos débiles en la fe, Señor, aumenta mi fe porque si no, voy a despegar de ti. Seamos humildes, seamos honestos con nosotros mismos, no con Dios, porque Dios lo sabe. Pero reconozcamos cuando necesitamos de Dios y necesitamos fe, necesitamos confianza, necesitamos fortaleza. No tengamos temor. Eso refuerza nuestra esperanza y nuestra confianza en Él. El versículo 14 termina siendo un llamado. Aliéntese. Es un desafío, hermano. Esto es un desafío grande, tomar aliento. Ser recto y no desmayar en medio de las dificultades. Es difícil porque somos humanos. Es difícil que no desmayemos. Es difícil que no nos sintamos débiles, que no nos sintamos a veces sin fe, sin esperanza. Pero es un reto, lo que yo llamo siempre. La palabra mía favorita, ¿cuál es? Intencional. Tenemos que ser intencional en que yo voy a confiar, yo voy a seguir confiando en Dios. Yo sé que el techo se me está cayendo, pero voy a seguir confiando en Dios, esperando en Él, porque Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de mi vida está escondida en Él. Yo soy propiedad de Él, yo soy hijo de Él. Él nos da a nosotros más carga de la que nosotros podemos llevar. Y así como da la tentación y la prueba, también nos da la salida. Él sabe en qué momento, cuál es el momento de tu cuarta vigilia. ¿Se acuerdan los discípulos en la barca? ¿A qué hora se apareció Jesús? A la cuarta vigilia. No en el momento que empezó la tormenta. Y a veces queremos que Dios aparezca, el momento ya empezó la tormenta. Ven, Señor. Coge el salvavidas. No. Él sabe cuándo es el momento. Y acuérdate que las pruebas fortalecen nuestro carácter y nos dan más fe. Aprendamos a esperar la bondad de Dios en nuestra vida. Dios no actúa en el tiempo nuestro, ni como usted quiera, ni cuando usted quiera. Con la persona que usted quiera. Él hace como Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera. Por eso Él es Dios. Él es el Dios y nosotros somos su siervo, no al revés. Nosotros somos los que tenemos que estar sujetos a Él, no Él a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que confiar en Él, tener esperanza en Él y depender de Él. Somos nosotros. Este salmo nos llama, nos insta a tener confianza en Dios en medio del temor, del sufrimiento y las pruebas. Eso es lo que nos está invitando este salmo, a tener confianza en Dios, a tener confianza en Dios en medio de la situación. Pero más que todo eso, amados hermanos, el salmo nos habla de que Dios nos protege, de que Dios es nuestra fortaleza, de que Dios es nuestra luz, de que Dios es nuestra salvación, de que Dios nos libra de los enemigos. Y todo eso está en este salmo. Pero sobre todas las cosas, ¿sabe el llamado principal que nos hace este salmo? La invitación principal que nos hace este salmo, ¿sabe cuál es? Buscar la presencia de Dios en todo tiempo, alabándole y adorándole aún en medio de tu desierto. Ese es lo más principal en este salmo. Un llamado a nosotros a que intencionalmente nos propongamos
buscar siempre la presencia de Dios. Si tenemos la presencia de Dios, lo tenemos todo. Pero si tenemos todo y no la presencia de Dios, tenemos nada. Porque sin Dios, nada somos. Estamos de pies.